A continuación se presenta un primer acercamiento producto de un estudio comparado sobre la educación remota en América Latina, en la educación superior y universitaria, con la finalidad de generar una comprensión acerca de esta modalidad en la educación en línea. Por ello se contextualiza el escenario digital en la región en las últimas décadas hasta su inclusión en la Agenda 2030, especialmente en el objetivo 4, que nos habla de la educación de calidad, por considerar las tecnologías de información y comunicación como parte de las competencias docentes en la sociedad actual y la necesidad de integrarlas en la práctica profesional a fin de garantizar la equidad y la calidad del aprendizaje en los diferentes sistemas educativos. Entonces el gran reto antes de la pandemia era la adaptación de la educación a las TIC y las estrategias pedagógicas, así como las formas de educar y enseñar. Pero después de los escenarios de la pandemia, que es un problema a nivel global, producto del COVID-19, fue necesario construir aprendizaje desde espacios remotos mediante empleo de la tecnología, lo que significó un gran desafío a nivel planetario, no solo para los sistemas educativos, sino también para los docentes, los estudiantes y los otros actores educativos, ya que había la necesidad de mantener y garantizar el derecho a la educación y la continuidad del aprendizaje. Así se acentuó una nueva modalidad educativa, la educación remota, la cual está sustentada en la enseñanza y el aprendizaje en los escenarios de pandemia. En América Latina, las políticas educativas en el ámbito digital comenzaron a finales de los 80 y coinciden con el avance de la tercera generación de los estudios a distancia, la cual está guiada por la telemática hasta mediados de la década de los 90. Las estrategias empleadas tenían como propósito general mejorar los resultados de aprendizaje y de enseñanza en las escuelas y posteriormente la implementación de la estrategia y de nivelación y la equidad para generar acceso a estudiantes en condiciones vulnerables. En los últimos años, gracias a la masificación de la conectividad sobre la base del Internet móvil y el incremento de los dispositivos legales más accesibles a las políticas, se ha direccionado nuevos esfuerzos en la formación de habilidades digitales de las y los estudiantes. Y esto se ha mantenido y esto se ha conseguido ciertos conflictos como son las brechas en el mundo digital. Aquí es preciso citar lo que habla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para entender que las brechas digitales son de carácter multidimensional, porque no solo se trata de una diferencia en el acceso, el equipamiento, sino también en el conjunto de habilidades que se requieren para poder aprovechar esta oportunidad, que son desiguales entre los estudiantes, docentes, familias y la mediación del proceso del aprendizaje. Entonces los modelos educativos en América Latina en los años 90 estaban codificados y supeditados a las regulaciones administrativas asociadas por la habilitación de los cursos y en consecuencia se generaron los modelos semivirtuales. A lo expuesto anteriormente es necesario destacar el trabajo realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura de la UNESCO, cuando desarrolló el documento Marco de Competencia para los docentes en materia de las TIC, el cual fue actualizado en el 2011 y posteriormente en el 2008 y fue incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el objetivo 4, que nos habla de la educación de calidad. Pero ¿qué es las competencias en los docentes? ¿Qué es el marco de competencias de los docentes en materia de las TIC? Las competencias de los docentes se desempeñan en un papel fundamental para integrar las TIC en su práctica profesional, a fin de garantizar la equidad y la calidad del aprendizaje. Los maestros deben ser capaces de utilizar las TIC para guiar a los educandos en la adquisición de competencias relacionadas con la sociedad del conocimiento, como reflexión crítica e innovadora, la resolución de problemas complejos, la calidad de colaboración y las actitudes socioemocionales. La formación de los docentes y su perfeccionamiento profesional adaptado y continuo son esenciales para poder obtener beneficios en las inversiones realizadas en las TIC. La formación y el apoyo permanente deben permitir a los maestros desarrollar las competencias necesarias en materia de las TIC y para ello se puede a su vez esperar que los estudiantes desarrollen las capacidades necesarias, incluyendo las competencias digitales para la vida y el trabajo.
La última versión propone una herramienta para guiar la formación inicial y permanente de los docentes acerca del uso de las TIC en los sistemas educativos. Este se presenta a través de una matriz, la cual fue desarrollada por la UNESCO en sus diferentes estudios, donde se pueden observar 18 competencias, producto del cruce de las 6 aspectos de la práctica profesional de los docentes. Estas competencias son la comprensión del papel de las TIC en políticas educativas, currículum y evaluación pedagógica, aplicación de las competencias digitales, organización, administración, el aprendizaje profesional de los docentes, con 3 niveles de uso pedagógico de las TIC por parte del profesorado o de los docentes, cuáles son la adquisición, profundización y creación de conocimiento. Estos elementos se interrelacionan y se apoyan integralmente en sus diferentes niveles. Sumado a ello, es notable la expansión de la sociedad del conocimiento y en este marco también existe una gran diversidad de modalidades en marco de las TIC, que a finales de la primera década del siglo XX encontramos, de acuerdo a la Universidad Técnica Nacional, la cual lo clasifica como las modalidades de la presencial con TIC, el aprendizaje virtual, el e-learning, el aprendizaje combinado, el e-learning, el aprendizaje en la nube, C-learning, el aprendizaje móvil, el Mi-learning, el aprendizaje personalizado, P-learning, el aprendizaje ubicuo, U-learning y el aprendizaje transformativo, que es T-learning. En este contexto, la sociedad del siglo XXI no solo representa una transformación de época, sino también el asentamiento de la globalización, el conocimiento, la hiperconectividad, la red, el uso de las TIC, la cual está pareada de la educación, pero también en la sociedad del siglo XXI está eminentemente marcada por los dos factores convergentes: la pandemia global generada por el virus, el COVID-19, y consecuentemente la crisis del Estado social en la región, que actualmente está enfrentando 3 graves problemas: el desbordamiento de los servicios de la salud, la pérdida exponencial de los puestos de trabajo y la virtualización del sistema educativo docente en todos sus niveles. Pero en el caso de la virtualización de los sistemas educativos en los diferentes niveles, los gobiernos tomaron medidas en tiempo récord con la aparición de la pandemia, de acuerdo a los estudios de la CEPAL. Al 7 de junio del 2020 se establecieron que 29 de los 33 países desarrollaron formas de continuidad de los estudios en las diferentes modalidades. Entre ellos, 26 países implementaron formas de aprendizaje por el Internet, 24 establecieron estrategias de aprendizaje a distancia en modalidades fuera de línea, incluso 22 de los países en que se ofrece aprendizaje a distancia en ambas modalidades, fuera de línea y en línea. 4 cuentan con modalidades exclusivamente en línea y 2 con modalidades solamente fuera de línea. Entre las modalidades de aprendizaje a distancia y en línea se destaca el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje, las asincrónicas, utilizadas en 18 países. En tanto, solo 4 países ofrecen clases en vivo, entre ellos Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Y a su vez, entre las formas de aprendizaje a distancia fuera de línea, 23 países realizan transiciones de programas educativos por medio de la comunicación tradicional como la radio y la televisión. A lo expuesto anteriormente, los sistemas educativos a nivel global se enfrentaron nuevos escenarios, especialmente para construir el aprendizaje desde espacios remotos mediante el empleo de la tecnología, y se desplegaron soportes tecnológicos necesarios para desarrollar las plataformas educativas, lo que significó un gran desafío a nivel global, no solo para los gobiernos, los sistemas educativos, sino también para los docentes, los estudiantes y los otros actores educativos que hacen vida dentro del sistema educativo, ya que había la necesidad de mantener y garantizar el derecho a la educación y la continuidad del aprendizaje. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2020, países como Francia desarrollaron estrategias multicanal para la continuidad educativa, basada en las condiciones y recursos educativos existentes, utilizando gran diversidad de los medios, tanto de primera como de segunda generación. Israel fue implementado la modalidad Blended, una plataforma de contenido y comunicación en línea para actividades asincrónicas con coadyuvas de la Moodle y de Google Classroom. Otros países complementaron con herramientas de comunicación donde los docentes puedan comunicarse con estudiantes, como el WhatsApp, Facebook, Zoom, el Microsoft Teams, el Skype, entre otros. También fue coordinado esfuerzo en diferentes niveles de gestión a nivel central, niveles regionales y centros educativos, con el diseño e implementación de planes que guiaron y establecieron lineamientos en los sistemas educativos,
y en la familia en los diferentes niveles territoriales, adaptándose a su realidad para dar mayor cobertura y acceso a Internet. Ejemplo de ello fue la China. Pero además de eso, se hizo alianza con, por ejemplo, youtubers, con otros actores, de manera que se pudiera garantizar y llegar para compartir los contenidos educativos, que fue en el caso de Italia y España. En este sentido, en América Latina, la mayoría de los países tenían los recursos y las plataformas digitales para generar la conexión remota, lo que han sido reforzados en cuanto a su velocidad, y fueron tomas de decisiones sin precedentes de los diferentes ministerios de educación con recursos en línea y la implementación de la programación, como el uso de la televisión abierta o la radio. Y esto ha construido una nueva fortaleza para desplegar planes, programas y proyectos que permitieron mantener canales de comunicación abiertas en el proceso de pandemia y garantizar el derecho de la educación. Por ello, el Banco Interamericano de Desarrollo, en esta investigación, estableció que los países de América Latina han alcanzado iniciativas de enseñanza remota de emergencia para proporcionar soluciones a corto plazo y mantener cierta continuidad en los procesos de enseñanza. Por supuesto, estas iniciativas fueron aplicadas según las capacidades y las modalidades como cada país tenía para hacerlo. Entonces, el gran reto ahora es la adaptación de la educación a las estrategias pedagógicas y la forma de educar y enseñar, por lo que es una oportunidad para seguir apareando la educación a las TIC. Y en este escenario se acentúa la educación remota. Pero, ¿qué es la educación remota? La educación remota ha sido definida por diferentes institutos como el aprendizaje remoto, el cual es proporcionado a través de las tecnologías digitales. Será conocido comúnmente como el aprendizaje en línea. La educación remota coadyuva al aprendizaje a distancia en sitios donde la conectividad era limitada y no hay acceso a Internet, por donde no se cuenta con suficiente infraestructura tecnológica en casa o sencillamente no se está familiarizando con el aprendizaje en el entorno virtual. Por ello, promueve el aprendizaje autoinstruccional, donde el estudiante es el actor clave y el docente es un dinamizador, donde ahora se habla de un docente tutor en el cual genera instrucciones pedagógicas y evalúa el proceso de enseñanza asincrónica. Y esto lo hace utilizando diferentes recursos para la enseñanza y el aprendizaje, así como una guía para fomentar el autoaprendizaje, lo que conlleva a su vez a generar una mayor responsabilidad en algunos casos o en los estudiantes. A su vez, el docente monitorea el uso del correo electrónico o el teléfono. Según diferentes estudios realizados a líderes por medio de entrevistas enfocadas, se mencionaron que la educación remota debe ajustarse, ya que sabemos que es parte de la cognición humana y nos replantea la pregunta de cómo aprenden las personas y cómo deben aprender los estudiantes. Dentro de las principales conclusiones del estudio que fue ejecutado por el Instituto Ofsted en cuanto a la educación remota, en el verano-otoño de 2020 se encuentra que la educación remota es solamente otra forma de impartir un plan de estudios planificado, donde un buen diseño curricular se aplica para mantener un currículo ampliado y profundo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es el mismo, por tanto, el valor está en los principios de una buena pedagogía, es decir, de la práctica, la recuperación, la retroalimentación o realimentación que debe desarrollarse en cualquier sistema remoto. La evidencia indica en cuanto a la evaluación y la participación de los estudiantes no es lo mismo que el aprendizaje, es la evaluación continua la cual garantiza el avance del plan de estudio, así como la comprensión conceptual de los estudiantes. Las barreras reales del aprendizaje y desarrollo de los estudiantes son la poca participación de los estudiantes, el acceso a los recursos adecuados, el bienestar personal y la presión que ejerce la educación a distancia sobre familias y los padres. Por tanto, la educación remota está dinamizando las estructuras de la educación, como lo son la innovación educativa, replanteándose nuevas formas de aprendizaje significativo e integral, coadyuvando a estimular la educación y la participación. En estos momentos de pandemia donde se ha desafiado los sistemas educativos para fomentar pedagogías emergentes en los procesos de aprendizaje e innovadores como el aprendizaje disruptivo, ubicuo, invisible, las clases invertidas, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en la investigación.
La educación remota de emergencia o la educación híbrida está generando una irrupción en la tecnología de la enseñanza y el aprendizaje. Es por ello que algunos investigadores de la teoría de la carga cognitiva y del aprendizaje multimedia han identificado desde varias estrategias para optimizar los materiales didácticos en estos entornos. La teoría de la carga cognitiva, recordemos que está dentro del área de la psicología cognitiva y establece la capacidad de procesar la información en el ser humano, pero esta es limitada, pues la memoria permite integrar la información nueva con los conocimientos previos, y allí está el aprendizaje y el aprender. Como reflexiones finales, podemos establecer de esta investigación que la educación históricamente como sistema ha coadyuvado a la transformación del mundo. Quizá hoy día es una de las modalidades más utilizadas en la educación a distancia, por el proceso colectivo y global por el cual está atravesando la humanidad, especialmente con la aparición de la pandemia con el COVID-19. De acuerdo al UNESCO, la TIC ha transformado y dinamizado las estructuras globales, pero a su vez ha acentuado las brechas multidimensionales en cuanto al acceso al mundo digital. En América Latina, la mayoría de los países cuenta con recursos y plataformas digitales para la conexión remota, de acuerdo a los datos de CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es por ello que se han lanzado iniciativas de enseñanza remota de emergencia para proporcionar soluciones a corto plazo y mantener cierta continuidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto ha reforzado el apareamiento de la educación y de las TIC. Actualmente la educación en línea ha transmutado la educación remota y este tipo de modalidad ha coadyuvado al aprendizaje en distancia en sitios donde la conectividad era limitada y no había el acceso a Internet. Ha saltado la barrera de la formación de los entornos virtuales. Los actores clave, por supuesto, son el docente, el estudiante, donde se generan instrucciones pedagógicas y el proceso evaluativo se utiliza la enseñanza sincrónica, fomentando la responsabilidad del estudiante. La educación remota, a su vez, está dinamizando la innovación educativa, replanteándose las nuevas formas de aprendizaje significativo e integral, coadyuvando a estimular la educación y la participación en marco de capacidades y oportunidades, además de generar la irrupción de las tecnologías de la enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, estamos conviviendo con una transformación de la educación por medio de la enseñanza remota, por ser un cambio temporal en cuanto a la entrega de instrucción a un modo de entrega alternativo debido a las circunstancias de crisis, y a su vez se caracteriza por contar con una combinación de soluciones y medios tanto de primera generación, entiéndase materiales impresos, radio y televisión, y de segunda generación, que es el uso de las plataformas, los sistemas de gestión de aprendizaje, entre otros, para entregar contenido y mantener algún nivel de interacción entre sistemas educativos y los estudiantes en medio del distanciamiento social. Muchas gracias a CESPED por la oportunidad de participar en este Congreso Internacional. Y le parte con aplausos.